una joven mecánica fue humillada frente a todos cuando el hijo del dueño se rió y lanzó el reto. Si ese tractor muerto arranca hoy, el taller es tuyo. 2 mecánicos ya lo habían declarado perdido. 22 toneladas de café estaban a punto de perderse. Ella no respondió, solo abrió su caja de herramientas. Pero lo que encontró dentro del motor cambió todo y dejó a más de uno sin palabras. Suscríbete al canal, compadre, y cuéntame aquí abajo cuál es la máquina o vehículo que más te apasiona manejar o arreglar. Quiero leerte, amigo. El calor del Tolima no pide permiso. Llega así, sin anunciarse, como visita que conoce bien la casa y ya no toca el timbre. En abril, cuando la madrugada suelta su última llovizna sobre los cafetales y el sol todavía no ha terminado de asomarse por encima de la cordillera, el patio de tierra apisonada de la finca El Palmar ya huele a lo que huele todos los días. Tierra húmeda, aceite viejo y metal que ha dormido demasiado tiempo bajo el cielo abierto. Es una mezcla que a mucha gente le resultaría pesada, casi ofensiva. Pero para Daniela Ríos, ese olor era el idioma más honesto que conocía. 29 años, cabello castaño oscuro y rizado, recogido con un pañuelo rojo deslavado, que ya no era exactamente rojo, sino algo entre salmón y terracota, con algunos rizos rebeldes cayendo sobre la frente y enroscándose en el cuello como si tuvieran vida propia. Camisa verde olivo con las mangas dobladas hasta la mitad del antebrazo. Tirantes de cuero cruzados en la espalda, manchados de grasa en los bordes. A las 6:50 de la mañana, mientras el resto de la finca apenas empezaba a despertar, con el ruido lejano de los arrendatarios preparando el primer café del día, Daniela ya llevaba más de 1 hora inclinada sobre la mesa de trabajo del taller, con un calibrador de espesores entre los dedos y una lámpara de mano apuntando al interior de un carburador desmontado que pertenecía al camión de reparto de la cooperativa. No había nadie más en el taller a esa hora, no porque se los hubiera pedido, sino porque así eran las cosas. El amanecer era su tiempo. El silencio era su herramienta más fina y la concentración que le pedía la mecánica no cabía bien en los espacios donde alguien preguntaba si quería agua o le contaba chismes del pueblo. Daniela pensaba con las manos. Eso lo supo desde niña, cuando su papá, don Ernesto Ríos, la dejaba sentarse a su lado en el piso del taller familiar que tenían en el barrio, en Ibagué, y le explicaba cada pieza como si le estuviera contando un cuento. «Mija, cada motor te habla. Nomás hay que aprender a escuchar». Don Ernesto murió cuando ella tenía 16 años, de un infarto fulminante un martes por la tarde, con las manos todavía sucias de grasa y una llave de 19 en el bolsillo del overol. Y el taller familiar lo cerraron antes de que ella cumpliera 17, porque la deuda era más grande que el local y los hermanos mayores no supieron o no quisieron mantenerlo en pie. Pero lo que don Ernesto le enseñó no se cerró con llave. Eso se lo llevó ella adentro, guardado en algún lugar entre los pulmones y el estómago, y lo fue cultivando sola, con manuales fotocopiados, con horas robadas en talleres ajenos donde la dejaban observar a cambio de barrer el piso o llevar café, con años de práctica sobre máquinas que nadie más quería tocar porque estaban demasiado jodidas para valer el intento. Llegó a la finca El Palmar hace 2 años, recomendada por un mecánico ya mayor que trabajaba para la cooperativa Montañas del Sur y que había visto su trabajo en un John Deere de tracción simple que ella rescató de un predio en ruinas por pura terquedad y sin más herramienta que lo que traía en su caja de metal. El contrato que le ofrecieron en la finca era modesto: mantenimiento preventivo de los equipos menores, apoyo en reparaciones básicas, un sueldo que alcanzaba para vivir sin lujos. Pero venía con algo que valía más que el dinero: el taller. Un espacio propio donde ella podía pensar en voz alta sin que nadie le dijera que estaba equivocada antes de que terminara de hablar.
La puerta de madera del taller golpeó el marco con la suela de una bota y Daniela levantó los ojos del carburador. Hernán Gutiérrez entró como entraba siempre, con el cuerpo por delante y el problema siguiéndolo de cerca. 53 años, administrador de la finca desde hacía 12. Hombre acostumbrado a que los problemas tuvieran solución si uno pagaba lo suficiente o llamaba a la persona correcta. Traía el rostro cerrado y un papel doblado en la mano, que resultó ser el contrato de arrendamiento de un tractor de la empresa de maquinaria agrícola con sede en Ibagué. Lo puso sobre la mesa sin mirar el carburador, sin fijarse en el trabajo que Daniela tenía entre manos, y empezó a hablar de espaldas al patio, gesticulando con la mano derecha hacia ningún lugar preciso. El tractor arrendado que debía llegar el martes para transportar la cosecha de café de la cooperativa había quebrado a 200 kilómetros de distancia en la carretera que viene de Bogotá, con una falla en el sistema hidráulico que la empresa de arrendamiento calculaba en 3 días de reparación como mínimo. Eran las 6:50 de la mañana de un miércoles. La cosecha tenía que salir del tendero de la finca y llegar al beneficiadero antes del jueves al atardecer. La razón era sencilla y brutal. El pronóstico del IDEAM anunciaba lluvias fuertes para el viernes en toda la región del Tolima Central, y si el café cereza no completaba el proceso de despulpado y lavado antes de que llegara la lluvia, la humedad arruinaría el proceso de secado y con él la clasificación del lote. 1.200 kilos de café cereza. 4 familias de arrendatarios que habían trabajado la recogida durante 3 semanas seguidas. Un ciclo entero de siembra, cuidado y cosecha que se podía perder en 48 horas si el transporte no aparecía. Hernán terminó de hablar y se quedó mirando a Daniela con la expresión de quien ya sabe que la respuesta va a ser complicada. Ella no respondió de inmediato. Dejó el calibrador sobre la mesa con cuidado, limpió las yemas de los dedos en el trapo que llevaba prendido al bolsillo trasero y le preguntó en voz tranquila cuánto pesaba el lote completo con embalaje. Hernán dijo que unas 22 toneladas en bruto. Ella asintió. Le preguntó si había llamado a los demás talleres de la zona. Hernán dijo que sí, que Fermín Castro del Líbano no tenía tractor disponible, que el señor Vargas de Murillo había mandado a su muchacho a revisar el camión de volteo y el camión tenía el diferencial roto desde la semana pasada y que la flota de la cooperativa estaba completa en otra hacienda a 60 kilómetros hacia el norte. Dijo todo eso rápido, con el tono de quien ha agotado las opciones convencionales y necesita que alguien le diga que queda una más. Daniela salió del taller con el trapo todavía en la mano. El sol ya pegaba sobre el patio de tierra roja con esa insistencia mañanera que en el Tolima no da tregua. Caminó unos 20 pasos hacia la lateral derecha del galpón principal, donde el John Deere 5L75 llevaba 4 años apoyado contra la cerca de alambre de púas, cubierto con una lona de plástico azul que el viento y el sol habían convertido en jirones traslúcidos. Verde y amarillo debajo de esa mortaja improvisada, con el capó levantado por unos 5 centímetros porque alguien lo había abierto en algún momento y nunca lo había terminado de cerrar ni de abrir. Los neumáticos traseros, que originalmente medían 13,6 a 28, estaban blandos, pero no completamente desinflados, reteniendo apenas suficiente presión para que la llanta no se desprendiera de la llanta. Las marcas de barro seco en los guardafangos eran del trabajo del último día antes de que el motor se bloqueara, en algún momento caluroso del verano de 2020. Fue entonces cuando apareció Rodrigo Fuentes, 42 años, hijo de don Augusto Fuentes, dueño de la finca desde que su padre murió hace 3. Venía del corredor de la casa principal con una taza de café en una mano y el sombrero de cuero en la otra, con esa manera de caminar que tienen los hombres que han heredado tierra,
despacio, con la certeza de que el espacio no se va a mover antes de que lleguen. Se acomodó en una silla de plástico blanco que alguien había dejado al lado del galpón y apoyó el brazo sobre la rodilla con la postura de quien ya decidió cómo termina la historia antes de que alguien le cuente el principio. Miró a Daniela, miró el tractor, dio un sorbo al café. Dos mecánicos de Ibagué ya le vieron las tripas a ese trasto. Dijo con una voz que no era mala, era simplemente indiferente, que es a veces peor. El primero dijo que el bloque estaba fundido, el segundo ni lo abrió y dijo lo mismo. No hay caso, Daniela. Ella no respondió. Levantó la lona por un costado y empezó a examinar la zona del motor con la linterna del celular. Rodrigo la observó un momento, bebió otro sorbo y entonces soltó lo que soltó, con una risita corta que no era de burla maliciosa, sino de hombre que ofrece algo que está completamente seguro de que no le va a costar nada. Mire, le digo una cosa. Si usted logra arrancar ese John Deere hoy, antes de que caiga la tarde, el taller es suyo. El contrato de arrendamiento, las herramientas de mi papá, el convenio con la cooperativa, todo. De todas formas, yo estaba pensando en cerrar el espacio. Ya nadie aquí abajo quiere mecánica rural cuando puede llamar equipo de la ciudad. Hernán, que había seguido a Daniela hasta el patio y escuchado la propuesta desde atrás, abrió la boca para decir algo. No dijo nada. Daniela tampoco respondió con palabras. Dobló la lona hacia un lado con los dos brazos, la enrolló sobre el capó y la empujó al suelo. Luego regresó al taller con paso parejo, abrió el cajón de abajo de la bancada, sacó el manómetro de compresión con su adaptador de rosca para inyector y volvió caminando al tractor debajo del sol de las 7:15 de la mañana, como si Rodrigo Fuentes no hubiera dicho nada en particular. Porque para Daniela Ríos, las apuestas no se aceptaban con palabras, se aceptaban con herramientas. El manómetro de compresión que Daniela sacó de la gaveta era un instrumento viejo, de dial analógico con la carátula amarillenta por los años, pero calibrado. Su papá le había enseñado que una herramienta vieja y calibrada vale infinitamente más que una herramienta nueva y descuidada. Y ese principio ella lo había incorporado a su manera de ver el mundo con la misma naturalidad con que incorporó el olor a diésel como parte de su respiración cotidiana. Lo llevó bajo el brazo hasta el John Deere 5075. Lo depositó sobre el guardafango trasero izquierdo con cuidado y comenzó a trabajar sin apresuramiento, porque el apresuramiento en mecánica no ahorra tiempo, lo desperdicia. Rodrigo Fuentes seguía en su silla de plástico, no se había movido. Observaba con esa calma de hombre que no espera sorpresas, que cree conocer de antemano el final de cada historia que sucede en su propiedad. Hernán, en cambio, se había acercado unos pasos, con los brazos cruzados sobre el pecho y el papel del contrato de arrendamiento fallido todavía en la mano, doblado y apretado entre los dedos, como si sostenerlo le diera algo en qué pensar. Daniela retiró las bujías de precalentamiento de los cilindros 1 y 2, con una llave de cubo del 21. Las examinó a contraluz. Depósitos de carbón en las puntas. Lo esperado después de 4 años de inactividad, pero sin señales de fundición ni de contacto con pistones deformados. Las dejó sobre el guardafango con cuidado, instaló el adaptador roscado del manómetro en el orificio del cilindro 1 y conectó la manguera del instrumento. Se acomodó, afianzó los pies en la tierra y le hizo una seña a Hernán para que se acercara. Necesito que gire el motor en el arranque 5 segundos. Nada más 5, ¿me entiende? Hernán la miró como si le hubiera pedido que tocara fuego. ¿El arranque? ¿Así nomás? Así nomás. La llave está puesta. Hernán subió al estribo del tractor con menos gracia de la que habría querido. Encontró la llave que Daniela había dejado en el switch y giró. El motor de arranque gimió con ese sonido áspero y grave de máquina que lleva años sin moverse.
como articulaciones endurecidas que se resisten al primer movimiento del día. 5 segundos exactos. Hernán soltó. Daniela leyó el manómetro, 28 bar en el cilindro 1. Movió el adaptador al cilindro 2, 27 y medio. 3, 28. 4, 27,8. Los números eran limpios, casi perfectamente uniformes dentro de los parámetros de fábrica para ese motor. Un motor con el bloque fundido, con pistones dañados o con válvulas quemadas no produce lecturas así. Produce asimetrías brutales, cilindros que marcan 10, 12 bar, mientras los demás registran 28. O lecturas que oscilan y no se sostienen porque la cámara no retiene la presión. Lo que Daniela tenía delante no era un motor muerto, era un motor dormido. Recolocó las bujías de precalentamiento, apretó al torque adecuado sin dinamómetro, pero con la memoria muscular que dan los años, y se quedó un momento quieta, con las manos apoyadas en el capó abierto, mirando el conjunto de la bomba de inyección como se mira a alguien antes de hacerle una pregunta difícil. Rodrigo habló desde su silla, sin levantarse. ¿Y bien? Hubo un silencio. Luego la voz de Rodrigo, más cuidadosa ahora. Los mecánicos de Ibagué dijeron. Los mecánicos de Ibagué escucharon que no giraba y sacaron conclusiones. No midieron con presión. No había reproche en su voz. Era una declaración técnica, fría y precisa como la lectura del manómetro. Rodrigo no respondió. Hernán tampoco. El sol seguía subiendo sobre el Tolima con su indiferencia de abril. El siguiente paso era el combustible, y Daniela ya sabía lo que iba a encontrar antes de abrir la línea, porque el olfato le había dado la primera pista desde que levantó la lona. Un olor ligeramente ácido, más oscuro que el diésel fresco. Ese tono rancio que adquiere el gasoil cuando los componentes aromáticos se oxidan con el tiempo y la temperatura. 4 años en un tanque metálico bajo el sol del Tolima hacen con el diésel lo que el tiempo hace con todo lo que se abandona. Lo descomponen, lo estratifican, lo convierten en algo que ya no sirve para lo que fue diseñado. Desconectó la línea de alimentación antes del filtro primario, colocó un recipiente de plástico debajo para recoger el flujo y abrió la llave de paso del tanque. Lo que salió fue espeso, oscuro como melaza diluida, con un brillo metálico en la superficie que delataba la separación de los componentes más pesados del combustible. El olor era acre, casi picante en la garganta. Daniela lo olió. Lo observó correr despacio contra las paredes del recipiente y asintió para sí misma con la satisfacción tranquila de quien encuentra exactamente lo que buscaba. Dígame, necesito diésel fresco. Lo más fresco que haya en la estación de la carretera. 20 litros para el tanque, otros 5 para trabajo de limpieza, un embudo con malla fina si tiene, y un balde limpio, sin rastros de aceite. ¿Ahora? Ahora. Hernán se movió. Se nota cuando una persona empieza a creer en lo que está viendo, porque cambia el ritmo de sus pasos. Ya no camina como quien ejecuta una instrucción dudosa, sino como quien sabe que el tiempo que pierda en el camino es tiempo que alguien más está ganando en el patio. Hernán salió por el portón de la finca con ese nuevo ritmo, y Daniela se quedó sola con el tractor, el sol y el trabajo. Abrió completamente la válvula de drenaje del tanque y colocó el balde de 20 litros debajo para recoger todo el combustible degradado. El proceso tomó 45 minutos, porque el diésel viejo salía despacio, con esa viscosidad de líquido que ya no sabe bien qué es. Mientras drenaba, ella desmontó el filtro primario de sedimentación, una pieza en forma de taza con elemento filtrante interno que en ese punto era irreconocible. El papel estaba ennegrecido, saturado de sedimento que tenía la consistencia de lodo fino, y en el fondo de la copa había un depósito de material oscuro y granuloso que olía a combustible quemado mezclado con óxido.
El filtro secundario, el de papel fino que protege la bomba inyectora, estaba en condición similar. Los puso a un lado. Esas piezas no iban a volver al motor. El sol ya estaba pleno cuando Hernán regresó con el diésel en 2 bidones de 10 litros, un embudo con malla de mosquitero atada encima con alambre y el balde limpio que le habían prestado en la estación. Traía también, sin que nadie se lo pidiera, 2 botellas de agua fría y una bolsa de pan. Lo dejó todo junto al tractor y Daniela bebió agua sin decir gracias, porque entre gente que trabaja el silencio y la acción son la misma forma de agradecimiento. Instaló los filtros nuevos que tenía en el taller, uno primario y uno secundario que había comprado hace meses como parte del inventario de mantenimiento general y que habían esperado quietos en el estante sin saber para qué llegó el momento. Vertió el diésel fresco por el embudo con la malla, despacio, dejando que la gravedad hiciera el trabajo sin turbulentar el sedimento que pudiera quedar en el fondo del tanque. Luego, localizó los puntos de purga del sistema, el tornillo desangrado en la carcasa del filtro primario, el punto de purga en la bomba de transferencia y el tornillo de purga en la bomba inyectora Bosch tipo BE. Abrió cada uno en secuencia. Hizo girar el motor en el arranque en intervalos de 5 segundos hasta que salió diésel limpio y sin burbujas por cada punto. Y los cerró. Giró la llave con el motor completo. El John Deere intentó prender. Se escuchó el primer ciclo de compresión, un golpe seco y profundo que hizo vibrar el capó. Y luego, nada. El motor no continuó. Rodó 2 ciclos más y se apagó. Rodrigo Fuentes se levantó de su silla por primera vez en la mañana. Daniela no lo miró. Tenía los ojos puestos en la bomba inyectora, pensando. El combustible llegaba, los filtros estaban limpios, la purga estaba hecha, la compresión era correcta. El motor intentaba prender, lo que significaba que había combustión parcial, que algo llegaba a los cilindros, pero no en cantidad suficiente para sostener el ciclo. El problema estaba en la entrega. La bomba BE estaba recibiendo diésel, pero no lo estaba presionando adecuadamente hasta los inyectores. Aflojó la conexión cónica de la línea de alta presión en el boquilla del cilindro 1, solo 1/4 de vuelta, y le pidió a Hernán que girara el motor 3 segundos. No salió ni una gota de diésel por la holgura de la conexión. Confirmado. La bomba estaba cavitando, girando en vacío sin generar la presión necesaria para vencer la resistencia de apertura de los inyectores. Entonces se metió de lleno. Retiró la cubierta lateral de la bomba inyectora. 4 tornillos de cabeza Allen del 6 que salieron duros, protestando con el óxido seco de años. Lo que encontró adentro era lo que sospechaba: el rotor de distribución. Una pieza cilíndrica de acero maquinado con precisión que gira dentro de la bomba para distribuir el combustible a cada cilindro en la secuencia correcta, estaba recubierto con una capa fina pero uniforme de barniz oscuro. No era suciedad ordinaria, era residuo de diésel oxidado que se había polimerizado con el calor y el tiempo, formando una película dura como laca en las ranuras internas del rotor, en los canales por donde el combustible debe fluir hacia los pistones de alta presión. Esa capa de micrones de espesor era suficiente para crear una fricción que impedía el desplazamiento libre de los émbolos internos. Y sin ese desplazamiento no había presión, y sin presión no había inyección, y sin inyección el motor era un bloque de metal que giraba en el vacío. Buscó en su caja de herramientas cepillo de latón de cerdas finas, el más delgado que tenía, y diésel fresco como solvente. Se sentó en el piso de tierra con la bomba desmontada sobre una tela limpia entre las piernas y comenzó a trabajar canal por canal, con la paciencia de quien sabe que la prisa en este punto es el camino más rápido hacia el fracaso. El cepillo de latón raspa sin rayar, limpia sin dañar,
y el diésel fresco disuelve el barniz oxidado sin agredir el metal. Era un trabajo que olía a concentración pura, a esa clase de silencio que no es ausencia de ruido, sino presencia total de la mente en lo que hacen las manos. El sol del Tolima a las 10 de la mañana en abril no es un sol de compañía, es un sol de trabajo forzado que pesa en los hombros y seca los labios y convierte el techo de zinc del galpón adyacente en una plancha que irradia calor hacia abajo, tanto como el sol lo hace desde arriba. Los rizos que escapaban del pañuelo rojo estaban pegados a la nuca de Daniela con sudor, y la camisa verde olivo tenía manchas oscuras en la espalda y bajo los brazos, pero sus manos no se apresuraban. Canal por canal, ranura por ranura, irrigar, raspar, limpiar, revisar a contraluz, volver a irrigar donde el barniz cedía en capas. Rodrigo Fuentes se había quedado de pie. Ya no estaba en su silla. Había caminado hasta quedar a unos 4 metros del lugar donde Daniela trabajaba, y desde ahí observaba sin decir nada, con el sombrero de cuero entre las manos que giraba lentamente por el ala, ese gesto involuntario de los hombres que están procesando algo que no esperaban ver. Hernán se había puesto a llamar por teléfono en voz baja a alguien de la cooperativa. Daniela escuchó fragmentos. Todavía no sé. Puede que sí. Espérese tantito más. Bien, que esperaran. Ella necesitaba 50 minutos y los iba a usar todos. Los usó. Cuando terminó de limpiar el rotor y los canales internos de la bomba, los revisó una última vez con la linterna del celular, rotando el rotor manualmente con los dedos. Giraba libre, sin resistencia apreciable, con ese movimiento suave de pieza bien maquinada que vuelve a ser lo que era antes del abandono. Remontó la bomba con los 4 tornillos Allen en secuencia cruzada para asegurar la presión uniforme de la junta. Volvió a sangrar el sistema punto por punto, con más cuidado ahora, asegurándose de que no quedara ninguna burbuja de aire atrapada entre la bomba y los inyectores. Porque una burbuja de aire en una línea de alta presión es un problema que se disfraza de otro problema y te hace perder media hora buscando lo que ya resolviste. Cuando terminó, se puso de pie. Se limpió las manos en el trapo. Miró el tractor un momento, como se mira a alguien antes de pedirle un favor importante. Hernán, la llave. Hernán ya estaba subido al estribo. Giró la llave. El John Deere 575 tosió. Un golpe seco, profundo, seguido de otro y otro. 2 cilindros prendieron primero con una sacudida que vibró por toda la carrocería y expulsó una nube de humo blanco y delgado por el tubo de escape. Ese humo de motor frío que arranca después de demasiado tiempo quieto. El ruido era áspero, irregular, el ritmo de algo que todavía no encuentra su cadencia. Daniela se acercó al costado del motor y ajustó el tornillo de régimen de mínimo media vuelta en sentido horario, elevando ligeramente las revoluciones de ralentí para que la temperatura subiera más rápido hacia el rango operativo. Y entonces, mientras la temperatura del refrigerante escalaba lentamente hacia los 80 grados en el indicador, los otros 2 cilindros entraron en combustión uno tras otro y el sonido del motor cambió. De irregular y áspero pasó a ese ritmo parejo, grave y seco que tienen los motores diésel de trabajo cuando están haciendo exactamente lo que fueron construidos para hacer. El humo blanco se adelgazó, se volvió casi transparente y desapareció. El John Deere 575 estaba corriendo. Rodrigo Fuentes tenía el sombrero detenido entre las manos y no lo estaba girando. Daniela reguló el ralentí durante 4 minutos completos, escuchando, sintiendo la vibración a través de las yemas de los dedos apoyados en el bloque, leyendo el motor como su papá le había enseñado a leerlo, no con instrumentos, sino con el cuerpo entero. El motor hablaba parejo,
sin golpeteos que delataran bielas dañadas, sin silbidos que señalaran fugas en las juntas, sin la vibración asimétrica de un cilindro que no está quemando bien. Era un motor sano que había estado durmiendo, nada más. Cuando estuvo satisfecha, quitó las manos del bloque y se volvió hacia Rodrigo. No dijo nada. No hacía falta. Pero el trabajo no había terminado, porque el motor en marcha era una condición necesaria, no suficiente. Faltaba verificar que la transmisión respondiera, que el sistema hidráulico del enganche de 3 puntos tuviera presión, que los frenos de disco de baño de aceite no estuvieran soldados por la inactividad. Faltaba revisar la presión de los neumáticos traseros, ajustar el tensor de la correa del alternador que se veía con demasiada holgura, y hacer una prueba de carga en el patio antes de comprometer la máquina en un camino de finca con 22 toneladas de café en el remolque. Y faltaba algo más, algo que Daniela había notado mientras limpiaba la bomba inyectora y que todavía no había mencionado a nadie. En la cara inferior del bloque, oculto debajo del múltiple de admisión, había una mancha oscura y seca, una huella de fuga antigua que ya no estaba activa, pero que contaba una historia sobre por qué exactamente este motor se había sobrecalentado en 2020. No era una falla aleatoria. Era una fuga de refrigerante que alguien pudo haber detectado y reparado a tiempo, y no lo hizo o no quiso hacerlo. Eso era información, y la información, en el momento correcto, valía más que cualquier herramienta. El sol del Tolima ya estaba en lo más alto del cielo cuando Daniela recogió sus herramientas del piso y las fue colocando de vuelta en la caja de metal con la misma calma con que las había sacado. Todavía había mucho por hacer y muy pocas horas para hacerlo. Hay cosas que los motores guardan con más fidelidad que las personas. Una persona puede mentir, puede olvidar, puede reinterpretar los hechos con el paso del tiempo hasta convencerse de una versión que le resulte más cómoda. Un motor no. Un motor registra todo lo que le pasa en su metal, en sus juntas, en la geometría de sus desgastes, en el color de sus depósitos, en la dirección exacta hacia donde apuntan las manchas de fuga. Es una memoria que no tiene voluntad propia y por eso no miente. Daniela Ríos lo sabía desde los 14 años, cuando su papá le mostró el interior de un motor de un camión que había llegado al taller familiar, con el dueño jurando que nunca lo había corrido sin aceite. Y el motor mostraba con toda claridad, en el rayado fino de las paredes de los cilindros y en el color azulado de los pistones, que lo habían corrido seco por lo menos 2 veces. La máquina siempre dice la verdad, mija. Nomás hay que saber leerla. Daniela terminó de guardar las herramientas que había usado en la limpieza de la bomba y se quedó un momento parada al costado del John Deere, con el motor en ralentí y el ruido parejo del diésel llenando el patio de la finca como si siempre hubiera estado ahí. Como si los 4 años de silencio hubieran sido un paréntesis sin importancia. Rodrigo Fuentes seguía de pie a 4 metros, con el sombrero entre las manos, y una expresión que ya no era la de antes, la de hombre que ofrece algo convencido de que no le va a costar nada. Ahora era otra expresión, más difícil de nombrar, mezcla de sorpresa genuina y algo parecido a la incomodidad de quien empieza a entender que ha subestimado una situación. Pero Daniela no había terminado de leer el motor, y lo que quedaba por leer era lo más importante. Se agachó por el lado izquierdo del bloque, debajo del múltiple de admisión, donde la chapa inferior del motor forma un recoveco oscuro que queda oculto a menos que uno sepa exactamente dónde mirar y lleve una linterna apuntando en el ángulo correcto. Ahí estaba la mancha, una huella seca, antigua, de color marrón oscuro tirando a negro en los bordes, que se extendía desde una zona de la junta del múltiple de agua hasta la cara inferior del bloque con la forma inconfundible de una fuga que había corrido durante tiempo, gota a gota,
antes de secarse y dejar ese rastro fosilizado como evidencia. No era una fuga activa. Llevaba muerta probablemente tanto tiempo como el motor llevaba parado, quizás más. Pero el rastro indicaba dirección, cantidad y duración, y esos tres datos juntos contaban una historia que Daniela necesitaba terminar de escuchar antes de decir cualquier otra cosa. Sacó la linterna del bolsillo del pecho y examinó la zona con cuidado durante 1 minuto completo. La junta del múltiple de agua, que es la pieza que sella la unión entre el múltiple de refrigeración y el bloque del motor, mostraba una deformación leve en el área de la fuga, ese abombamiento milimétrico que producen las fugas de refrigerante a presión cuando trabajan durante semanas o meses sobre el mismo punto de una junta. Y en la cara del bloque, justo debajo de esa zona, había depósitos blancos calcáreos, microscópicos pero presentes, que son la firma química del refrigerante evaporado. El líquido se filtra, el agua se evapora con el calor y los minerales quedan pegados al metal como la firma de algo que estuvo pasando ahí sin que nadie lo viera o sin que nadie quisiera verlo. Se incorporó despacio, apagó la linterna, miró el motor en funcionamiento durante un momento más, escuchando, y entonces le habló a Rodrigo. ¿Usted sabe por qué se calentó este tractor en 2020? Rodrigo dejó de girar el sombrero. El operario dijo que le faltó agua al radiador, que se descuidó en la mañana y no revisó el nivel. ¿Y usted le creyó? Hubo una pausa. Rodrigo entornó los ojos levemente, no con desconfianza hacia Daniela, sino con el gesto de quien empieza a intuir que una conversación que creía simple va tomando un camino diferente. ¿Por qué no iba a creerle? Daniela señaló la zona inferior del bloque con la linterna encendida otra vez, apuntando sin rodeos al rastro de la fuga. Porque el motor no se calentó por falta de agua en el radiador. Se calentó porque tenía una fuga en la junta del múltiple de refrigeración que llevaba tiempo sin atenderse. La fuga perdía refrigerante despacio, gota a gota, sin que se notara desde fuera porque caía por la parte de abajo del bloque y se evaporaba con el calor del motor antes de llegar al suelo. El nivel del radiador bajaba, pero tan lento que el operario podía rellenarlo de vez en cuando sin darse cuenta de que el problema venía de adentro. Hasta que un día el nivel bajó demasiado rápido y el motor se sobrecalentó antes de que alguien lo detectara. Rodrigo escuchó todo eso sin interrumpir. Significa que este motor no se fundió porque alguien se descuidó una mañana. Se sobrecalentó porque tenía una falla que debió haberse detectado en un mantenimiento rutinario y no se detectó, o se detectó y no se reportó. Y significa que los 2 mecánicos de Ibagué que vinieron después nunca abrieron el bloque de verdad, nunca midieron compresión, nunca buscaron la causa raíz del sobrecalentamiento. Escucharon que el motor no giraba y dijeron que estaba fundido porque era la respuesta más rápida y la que menos trabajo les costaba. Le cobraron el diagnóstico y se fueron. El sol de mediodía en el Tolima no da sombra en el patio descubierto. Hernán, que había escuchado toda la conversación desde un costado, bajó los ojos al suelo un momento y luego los subió hacia Rodrigo con una expresión que Daniela no supo leer completamente, pero que tenía algo de reconocimiento, como si esa explicación encajara con algo que él había pensado en algún momento y luego descartado porque no tenía cómo confirmarlo. Rodrigo se puso el sombrero, lo acomodó con los 2 pulgares por el ala, un gesto lento. ¿Y se puede reparar esa junta? Ya está reparada, dijo Daniela. La fuga está seca hace años. El motor lleva 4 años sin refrigerante ni presión, así que la junta se asentó sola. Lo que hay que hacer ahora es verificar que el sistema de refrigeración esté limpio, purgar el aire, rellenar con mezcla de agua y anticongelante al 50% y hacer una prueba de presión antes de cargar el tractor. Si la junta sostiene la presión de prueba,
el motor puede trabajar. Y si no la sostiene, entonces necesita la junta nueva y media hora más de trabajo. Tengo la pieza en el taller. La pedí hace 3 meses para el inventario general y nunca la usé. Rodrigo la miró durante un momento que se sintió más largo de lo que probablemente fue. ¿Usted tenía la junta? Tengo las piezas más comunes de los motores que hay en esta finca. Es parte del mantenimiento preventivo. Si usted hubiera llamado a un mecánico que hiciera mantenimiento preventivo en 2019 o 2020, probablemente esta junta se habría cambiado antes de que fallara y el motor nunca se habría calentado. No había reclamo en esa frase. Era información técnica entregada con la misma temperatura con que se lee un manómetro, pero pesaba de todas formas, y los 3 lo sabían. Daniela ya estaba caminando hacia el taller. Regresó con el kit de prueba de presión del sistema de refrigeración, un juego de adaptadores de rosca y una bomba manual de mano con manómetro que había comprado de segunda mano en una ferretería de Ibagué y que funcionaba perfectamente para ese propósito. Mientras Rodrigo y Hernán observaban, ella drenó el refrigerante viejo que quedaba en el sistema, poca cosa, líquido verdoso y turbio que cayó en el balde con olor a goma quemada. Lavó el sistema con agua limpia, haciéndolo circular durante 2 minutos, con el motor en marcha, drenó de nuevo, instaló el adaptador de prueba en el cuello del radiador y comenzó a bombear presión manual hasta los 14 PSI que indicaba el tapón original del sistema de ese motor. Esperó 3 minutos con el manómetro a la vista. La aguja no bajó. La junta sostiene, anunció, sin énfasis especial, como si reportara el resultado de una operación cotidiana. Voy a llenar con mezcla nueva. Preparó la mezcla en un balde aparte, mitad agua, mitad anticongelante verde del que tenía en el taller. Revolvió con un palo limpio y la vertió despacio por el cuello del radiador mientras el motor seguía en ralentí, dejando que el termostato abriera y permitiera la circulación del líquido por todo el circuito. Cuando el nivel se estabilizó, instaló el tapón con su sello. Revisó las mangueras de entrada y salida del radiador apretando con los dedos para detectar burbujas o puntos blandos, y encontró que la manguera superior tenía la textura de goma vieja que empieza a agrietarse por dentro, aunque por fuera todavía se vea entera. Eso era un riesgo que no podía dejar pasar. Fue al taller, revisó el estante de refacciones. Tenía 1,20 m de manguera de radiador de 3/4 de pulgada que sobraba de una reparación anterior en el camión de la cooperativa, y el diámetro coincidía con la manguera superior del John Deere. La cortó a la medida correcta con una navaja de trabajo. Instaló las abrazaderas nuevas con desarmador plano. Conectó la manguera entre el motor y el radiador y apretó las abrazaderas hasta que la goma mordió firme sobre los racores sin deformarse. Completó el nivel del refrigerante, que había bajado unos centímetros con el intercambio de manguera, y cerró. El motor llevaba ya 20 minutos en marcha. La temperatura del refrigerante marcaba 84 grados en el indicador del tablero, dentro del rango normal de operación, sin humo por el escape, sin golpeteos, sin variaciones en el régimen de ralentí que indicaran problemas en la alimentación. El alternador cargaba con normalidad. El indicador de carga del tablero estaba quieto. Daniela revisó el nivel del aceite con la varilla. El aceite estaba negro, como correspondía a un motor que llevaba 4 años sin cambio, pero el nivel era correcto y la consistencia en la varilla era de aceite que no había perdido sus propiedades mecánicas básicas, sin espumado que indicara mezcla con refrigerante ni partículas metálicas visibles. «Le voy a pedir que cambie el aceite antes de hacer el transporte», le dijo a Hernán.
Tengo un bidón de 15W40 en el taller. El motor lleva 4 años con el mismo aceite y aunque funciona, trabajar con aceite degradado bajo carga completa es un riesgo que no tiene caso tomar hoy. Hernán asintió y fue a buscar el aceite sin necesidad de más explicación. Mientras tanto, Daniela se ocupó de los frenos. El John Deere 5L75 usaba frenos de disco en baño de aceite. Un sistema que en condiciones normales es prácticamente indestructible, porque los discos no están expuestos al ambiente exterior y no se corroen. Pero 4 años de inactividad podían haber creado adherencias en los mecanismos de accionamiento, en los pedales o en los cilindros de freno. Así que pisó cada pedal con el motor en marcha, sintiendo la respuesta. El freno izquierdo respondió con firmeza. El derecho tenía una resistencia inicial mayor, ese tacto de mecanismo que no ha recibido movimiento en demasiado tiempo, pero cedió progresivamente con 3 o 4 aplicaciones sucesivas hasta que la respuesta se igualó entre los dos lados. Operacional. Luego la palanca de la transmisión. La caja de cambios del 575 era sincronizada, con 8 velocidades hacia adelante y 4 en reversa. Metió primera con el motor en marcha y el embrague pisado. La palanca entró sin resistencia excesiva. Segunda, igual. Reversa. Entró firme con el pequeño clic metálico que hace ese sistema cuando la sincronización trabaja correctamente. Soltó el embrague despacio en primera y el tractor se movió hacia adelante unos metros en el patio, con la regularidad de una máquina que no tiene ninguna urgencia por demostrar que funciona porque lo hace y punto. Lo detuvo, metió reversa, retrocedió, lo detuvo de nuevo. El sistema hidráulico era lo siguiente. Bajó y subió el enganche de 3 puntos desde la palanca de control hidráulico mientras el motor seguía en operación. El enganche respondió con la suavidad de un sistema que tiene aceite hidráulico limpio y bomba en buen estado. La presión del sistema hidráulico era correcta, el movimiento del brazo del enganche era uniforme sin tirones, ni caídas bruscas que indicaran pérdida de presión. Daniela apagó el motor, dejó que el silencio volviera al patio por unos segundos. Luego sacó el medidor de presión de los neumáticos, el mismo que usaba para los camiones de la cooperativa, y fue rueda por rueda. Las traseras, que eran las importantes para la tracción bajo carga, marcaban 18 PSI cada una contra los 22 que pedía el manual para operación con carga. Las delanteras estaban en 20 CSI contra 26 recomendado. Fue al taller. Sacó el compresor portátil de 12 voltios, lo conectó a la batería del tractor con pinzas Caimán y fue inflando cada neumático hasta el valor correcto mientras Hernán llegaba con el bidón de aceite bajo el brazo. El cambio de aceite tomó 15 minutos. Drenar por el tapón inferior, instalar tapón nuevo con junta de cobre fresca, llenar por la tapa superior con 7 litros del 15W40, verificar nivel en varilla, arrancar el motor 30 segundos para circular el aceite nuevo, apagar, esperar 2 minutos, verificar nivel de nuevo y completar si era necesario. Completó medio litro. Arrancó el motor por tercera vez en la mañana. Esta vez el sonido fue diferente. No diferente en el sentido de que algo hubiera cambiado en el motor, sino diferente en el sentido de que ya no había ninguna duda. El motor del John Deere 5075 no era un motor que quizás podría funcionar, ni un motor que funcionaba pero con reservas. Era un motor funcionando en condición operativa verificada punto por punto, con el combustible correcto, los filtros nuevos, el refrigerante limpio a la presión adecuada, el aceite fresco, los frenos respondiendo, la transmisión entrando, el sistema hidráulico con presión, los neumáticos inflados al valor de trabajo, todo verificado, todo probado. Rodrigo Fuentes había permanecido en el patio durante toda esa secuencia de trabajo sin decir una palabra durante más de 1 hora.
Cuando Daniela apagó el motor por segunda vez y se limpió las manos en el trapo con ese movimiento parejo y sin pose que tienen las personas que limpian herramientas, porque es parte del proceso y no porque alguien las esté mirando, él caminó hasta quedar a unos 2 metros de ella y se detuvo. «Está listo para hacer el transporte de hoy», respondió Daniela. «Para trabajo regular de temporada necesita la revisión completa de la correa del alternador, que tiene holgura excesiva, y una inspección de los valeros de las ruedas delanteras en las próximas 2 semanas. Pero para lo de hoy está listo». Rodrigo asintió despacio. Luego hizo una pausa que se sintió más larga que el tiempo que duró. Daniela no respondió. Lo miró. «Y lo arrancó usted. No fue una cosa de suerte ni de casualidad. Fue trabajo que 2 mecánicos de Ibagué cobraron sin hacer». Hernán bajó los ojos al suelo otra vez, no como quien se avergüenza, sino como quien procesa. «¿Usted quiere el taller?», preguntó Rodrigo. No como pregunta retórica, como pregunta de verdad. Y ahí estaba el momento. El que Daniela llevaba construyendo desde las 6:50 de la mañana sin proponérselo de manera explícita, ladrillo por ladrillo, con cada lectura del manómetro y cada canal limpio del rotor y cada manguera cambiada a tiempo. El momento en que la pregunta dejaba de ser de Rodrigo y pasaba a ser de ella. Pero antes de responder, Daniela miró el reloj en el tablero del tractor. Las 11:47. La cosecha tenía que llegar al beneficiadero antes del atardecer del jueves, y el tractor necesitaba un operador que supiera manejarlo, y el remolque necesitaba revisión de los frenos de aire, y había 1.200 kilos de café cereza esperando en el tendero que no iban a cargarse solos. «Primero el café», dijo Daniela. «Después hablamos del taller», y fue a buscar al encargado del tendero para organizar la carga. El tendero de la finca, el Palmar, era un galpón de techo alto con paredes de bloque sin repellar, donde el café cereza se extendía en capas sobre el suelo de cemento pulido para completar el proceso de presecado antes del transporte. El olor adentro era denso y vivo, una mezcla de fruta fermentada y tierra mojada que se pegaba en la ropa y en el pelo con la persistencia de las cosas que pertenecen a un lugar. 4 familias habían pasado 3 semanas recogiendo ese café, grano por grano, en los lotes de la ladera norte de la finca, y lo que había en ese galpón era el resultado de ese trabajo. 112 arrobas distribuidas en sacos de fique, apilados contra la pared del fondo y en montones a granel que esperaban ser ensacados antes de la carga. Don Aurelio Casas, el encargado del tendero, tenía 61 años y las manos de alguien que ha trabajado la tierra desde los 12. Cuando Daniela entró al galpón, escuchó el motor del tractor desde el patio y se quedó inmóvil un momento, con un saco a medio atar entre las manos, como si necesitara verificar con los ojos lo que los oídos le estaban diciendo. Luego miró a Daniela y no dijo nada, pero la manera en que soltó el saco y se persignó rápido con el pulgar en la frente lo dijo todo. 64 cerrados. Los demás están a granel, necesitan embolsarse todavía. ¿Cuántas personas tiene disponibles ahorita? Mis 2 hijos, la señora Petra y sus muchachos, y yo. Entonces póngalos a embolsar. Necesito todo ensacado y en el patio en 2 horas. Don Aurelio no preguntó si era posible. Se dio la vuelta y empezó a llamar a gritos hacia el exterior del galpón. Daniela regresó al patio donde el tractor seguía en marcha con Hernán, sentado en el estribo sin saber exactamente qué hacer con sus manos. Le pidió que fuera a revisar el remolque de carga que estaba estacionado detrás del galpón de herramientas, un remolque de volteo con capacidad para 4 toneladas que pertenecía a la cooperativa y que llevaba semanas sin usarse. Específicamente necesitaba que revisara las conexiones del freno de aire entre el tractor y el remolque, la condición de las lonas de los frenos del eje trasero del remolque
y el estado de los neumáticos. Hernán la miró con la expresión de hombre que está dispuesto a hacer lo que se le pida, pero que no sabe distinguir una lona de freno de una zapata. Fue ella. El remolque tenía dos problemas. La manguera de interconexión del freno de aire tenía una grieta fina en la goma cerca de uno de los acoples, visible solo cuando se doblaba la manguera con la mano, y el neumático trasero derecho del remolque marcaba 14 psi contra los 28 que necesitaba bajo carga. La manguera la cambió con una de repuesto que encontró enrollada en un gancho dentro del mismo remolque, como si alguien la hubiera dejado ahí hace tiempo, sin anotar que existía. El neumático lo infló con el compresor portátil que todavía estaba conectado a la batería del tractor. Enganchó el remolque al tractor, conectó las líneas de freno de aire, las líneas de luz y la cadena de seguridad. Hizo una prueba de frenos con el remolque acoplado, pisó el pedal de freno del tractor y escuchó el sonido correcto de los frenos de aire activándose en el eje del remolque, ese golpe neumático seco y parejo que indica que el sistema está sellado y la presión llega completa. Todo en orden. Para entonces eran las 12:45. El sol estaba directamente arriba y el patio de tierra roja irradiaba calor desde abajo, tanto como el cielo lo hacía desde arriba. Daniela bebió agua, comió la mitad del pan que Hernán había traído de la estación y fue a ver el avance en el tendero. Los hijos de don Aurelio, dos jóvenes de 20 y 23 años, con los brazos acostumbrados al peso de los costales, habían organizado una cadena de trabajo eficiente. Uno llenaba, otro cosía con aguja curva y pita de fique, el tercero apilaba. La señora Petra, una mujer de unos 45 años con un pañuelo azul en la cabeza, dirigía el ritmo desde el centro del galpón con una economía de movimientos que venía de toda una vida haciendo ese trabajo. A la 1:20, los últimos sacos estaban cerrados y alineados en el patio en grupos de 10, listos para cargar. Rodrigo Fuentes había estado entrando y saliendo de la casa principal durante toda esa secuencia. Daniela lo vio 2 veces desde el patio, asomado al corredor con el teléfono en la mano. No supo con quién hablaba y no era su asunto saberlo. Su asunto era el café y el tractor y el reloj. La carga tomó 40 minutos. Los hijos de don Aurelio y Hernán pasaron los sacos en cadena desde el patio hasta la caja del remolque, mientras Daniela supervisaba la distribución del peso, indicando dónde colocar cada grupo de sacos para mantener el centro de gravedad bajo y simétrico. Condición crítica en los caminos de finca con pendiente donde una carga mal distribuida puede volcar un remolque en una curva. Cuando el último saco estuvo en la caja, cubrieron la carga con una lona de polietileno verde y la aseguraron con cuerdas de amarre cruzadas de gancho a gancho. Daniela subió al tractor, revisó los espejos, verificó la presión del sistema de frenos de aire en el manómetro del tablero y encendió las luces de posición aunque todavía era de día, porque en los caminos de la finca la visibilidad en algunas curvas es limitada y la señalización no es un protocolo, es sentido común. Fue entonces cuando Rodrigo bajó del corredor y caminó hasta el tractor con paso directo. Daniela. Ella lo miró desde el asiento del operador. «Esta mañana hice una apuesta», dijo Rodrigo, con una voz que no tenía ni la indiferencia de las 7 ni la incomodidad de las 11. Era una voz de hombre que ha estado pensando durante varias horas y ha llegado a alguna parte. «Usted la ganó. Quiero que sepa que no se me olvidó y que no estoy buscando la manera de no cumplir». Daniela esperó. «Pero quiero decirle también otra cosa. Mi papá construyó ese taller hace 30 años. Lo que usted encontró esta mañana en ese motor, lo de la junta, lo de los mecánicos que cobraron sin trabajar, eso me cayó encima como una piedra».
Porque si alguien hubiera hecho bien su trabajo en 2019 o antes, ese tractor no se habría calentado y mi papá no habría pasado los últimos 2 años de su vida mirando una máquina parada que ya no servía. Él quería ese tractor. Lo compró nuevo, lo cuidó y murió creyendo que estaba fundido porque 2 personas le dijeron que estaba fundido sin tomarse la molestia de comprobarlo. El patio estaba quieto. Don Aurelio se había quitado el sombrero y lo sostenía contra el pecho. Los hijos miraban al suelo. Hernán tenía los brazos cruzados y la mandíbula apretada. El taller es suyo, Daniela, con todo lo que hay adentro. Le voy a pedir a mi abogado que prepare el contrato esta semana. Precio justo, plazo razonable, sin trampa. Daniela apagó el motor del tractor un momento. Lo apagó no porque necesitara hacerlo para escuchar, sino porque ese momento merecía silencio. Mis queridos amigos, hay victorias que no se celebran con ruido, se celebran exactamente así, con silencio, con el olor a diésel y café en el aire, con las manos todavía sucias de trabajo y el sol del Tolima encima de todo como testigo. Luego volvió a encender el motor. Porque el café no había llegado todavía al beneficiadero y el jueves al atardecer seguía siendo el jueves al atardecer. El camino que baja de la finca El Palmar hacia la carretera estatal tiene 4,5 kilómetros de terracería, con 3 curvas cerradas, 2 pasos de quebrada y una pendiente pronunciada justo antes de llegar al primer tramo pavimentado, donde el suelo de tierra roja se vuelve asfalto negro con las líneas blancas desgastadas por el sol y el tráfico de años. Daniela conocía ese camino de memoria, no porque lo hubiera recorrido muchas veces en tractor, sino porque lo había caminado a pie en más de una ocasión, revisando el estado de la superficie después de las lluvias, calculando qué secciones necesitaban cascajo, qué curvas requerían más atención con carga pesada, dónde el talud derecho acumulaba agua y volvía el suelo traicionero en los días húmedos. Hoy el camino estaba seco. Eso era una gracia. Salió del patio de la finca a las 2:10 de la tarde, con el remolque cargado y el motor del John Deere en segunda velocidad, dejando que la tracción de las ruedas traseras mordiera el suelo firme con esa seguridad tranquila de los motores diésel que no necesitan apresurarse porque tienen par de sobra desde las revoluciones bajas. El ruido del motor llenaba el camino entre los cafetales. Ese ruido grave y parejo que en el Tolima rural suena como una promesa cumplida, como algo que debería haber estado sonando y por fin volvía a sonar después de demasiado tiempo en silencio. En la primera curva cerrada redujo a primera, sintió el remolque seguir con suavidad por la línea trazada, verificó por el espejo que la carga no se movía bajo la lona verde y aceleró de nuevo al salir de la curva. Los frenos respondían con la firmeza que había comprobado en el patio. Los neumáticos traseros del tractor mordían el suelo con la presión correcta. El motor se mantenía en temperatura operativa, el indicador del tablero quieto en 85 grados, sin subidas que alertaran de problemas en el refrigerante nuevo. En el paso de la segunda quebrada, donde el camino estrecha y el suelo tiene una capa de piedra suelta sobre barro compactado, redujo la velocidad hasta casi detener el tractor. Cruzó con las ruedas traseras en el ángulo más perpendicular posible a la dirección del desnivel lateral y salió del otro lado sin que el remolque perdiera la línea. Un camino así con un tractor que no ha trabajado en 4 años y una carga de 22 toneladas no admite improvisaciones. Admite exactamente lo que Daniela hacía: conocimiento del terreno, respeto por la física y las manos quietas sobre el volante. Llegó al asfalto a las 2:48. Desde ahí hasta el beneficiadero de la Cooperativa Montañas del Sur había 17 kilómetros de carretera estatal con berma angosta y tráfico moderado de camiones cafeteros y motos.
En cuarta velocidad, el John Deere avanzaba a unos 22 kilómetros por hora bajo carga, que es la velocidad de los tractores en carretera cuando llevan remolque, y el operador tiene el criterio de no exigirle al motor más de lo que la situación necesita. No era rápido, era correcto. A mitad del trayecto, en una recta larga, donde la carretera corre paralela a un cañal y la sombra de los árboles del borde cae oblicua sobre el asfalto en las tardes de abril, Daniela permitió que su mente descansara un poco de la concentración del manejo y pensó en la mañana, no con el análisis frío con que había pensado en el motor o en la junta o en la distribución de la carga. Pensó con esa otra parte de la mente que trabaja más despacio y dice cosas diferentes. Pensó en su papá, en don Ernesto Ríos, con las manos sucias y la llave de 19 en el bolsillo y la voz explicando cada pieza como si fuera un cuento. Pensó que él habría encontrado lo mismo que ella encontró en la bomba inyectora, el mismo barniz en las ranuras del rotor, y lo habría limpiado con el mismo cepillo de latón y el mismo diésel fresco, con la misma paciencia, sin apresurarse. Y que no habría dicho nada especial al terminar, porque para don Ernesto el trabajo bien hecho no necesitaba discurso, necesitaba resultado. Pensó que la herencia más importante que le dejó no estaba en ningún cajón ni en ningún papel, sino exactamente donde siempre había estado, en las manos, en los oídos, en esa capacidad de escuchar lo que las máquinas dicen cuando la gente se toma el trabajo de quedarse quieta y escuchar. El beneficiadero de la cooperativa estaba al final de un ramal de 200 metros que se separaba de la carretera estatal con un letrero de lámina verde con letras blancas. Cooperativa Montañas del Sur. Beneficio húmedo. Daniela entró al predio a las 3:26 de la tarde. En la báscula de recepción la esperaba don Chucho Varela, el encargado del beneficio, un hombre de 48 años con bigote canoso y el cuaderno de registros bajo el brazo que había recibido una llamada de Hernán 2 horas antes, diciéndole que el café llegaba hoy sí o sí, aunque todavía no sabían exactamente en qué. Don Chucho miró el tractor. Miró el remolque, miró a Daniela bajando del asiento del operador con el trapo en el bolsillo trasero y los rizos pegados de sudor bajo el pañuelo rojo desteñido. 1.200 kilos de cereza, dijo Daniela. ¿Me indica dónde paso a báscula? Don Chucho señaló la plataforma de pesaje sin decir más. El proceso de recepción tomó 40 minutos. Pesaje del remolque cargado, descarga manual por parte de los trabajadores del beneficio que fueron sacando los sacos de fique uno por uno y apilándolos en la zona de recepción húmeda, pesaje del remolque vacío, verificación del peso neto, toma de muestra para análisis de calidad, firma del remito. 1.184 kilos netos después de descontar tara y humedad. El encargado de calidad abrió 3 sacos al azar, revisó el grano, lo olió, lo apretó entre los dedos para verificar turgencia. «Café bonito», dijo con la economía de palabras de los que conocen bien su oficio. Segunda recogida de la temporada, ¿verdad? Pero estaba ahí, entero, sin pérdida, llegado a tiempo. Firmó el remito, guardó la copia en el bolsillo del pecho de la camisa verde olivo y sacó el tractor del predio del beneficio con el remolque vacío, sonando diferente sobre el asfalto, más ligero, con ese ruido hueco de estructura sin carga que contrasta con la solidez de la ida. De regreso a la finca, en la misma recta donde antes había pensado en su papá, Daniela pensó en el taller, el contrato que Rodrigo iba a pedirle a su abogado. Las herramientas de don Augusto que habían quedado guardadas en estantes después de que el viejo murió, herramientas que merecían seguir siendo usadas. El convenio con la cooperativa, que significaba trabajo regular, no trabajo de encargo, sino trabajo con continuidad y con confianza construida.
un espacio propio donde ella podía pensar en voz alta, con las manos sin que nadie le dijera que estaba equivocada antes de terminar de trabajar. No era lo que había buscado cuando llegó a El Palmar 2 años atrás. Había llegado buscando trabajo, nada más. Pero resulta que a veces el trabajo te encuentra a ti de vuelta y lo que te trae es más de lo que pediste. Llegó a la finca a las 5:15. El sol bajaba sobre la cordillera con ese color naranja profundo que el Tolima tiene en las tardes de abril, cuando el cielo está limpio y el aire todavía huele a tierra mojada de la noche anterior. Don Aurelio estaba en el corredor de su casa al borde del predio con una taza en la mano, y cuando escuchó el motor del John Deere entrando por el portón, se levantó de la silla con una agilidad que sus 61 años no siempre le daban. Los hijos salieron detrás de él. La señora Petra apareció desde el camino con las manos llenas de verduras de su huerta y se detuvo al escuchar el motor. Daniela apagó el tractor en el patio, bajó del asiento, sacó el remito del bolsillo del pecho y se lo extendió a don Aurelio. 1.184 kilos netos, café de segunda recogida, calidad aceptada. El pago lo procesan en 8 días hábiles según el contrato de la cooperativa. Don Aurelio tomó el papel con las 2 manos, lo miró, lo dobló con cuidado y se lo guardó en el bolsillo de la camisa, sobre el pecho, con el gesto de quien guarda algo que tiene peso real, aunque sea un papel delgado. Luego miró a Daniela y no dijo nada durante un momento que valió más que cualquier discurso. Daniela asintió. Hernán se acercó desde el taller con las manos en los bolsillos. Rodrigo llamó. Dice que mañana en la mañana, si usted puede, le gustaría hablar del contrato, que su abogado está disponible el jueves. Fue al taller. Colgó el trapo en el gancho de la pared. Guardó las herramientas que había usado durante el día, cada una en su lugar, con ese orden que no es perfeccionismo, sino respeto por el trabajo que viene después. Lavó el manómetro de compresión con un trapo limpio y lo devolvió a la gaveta de abajo de la bancada donde lo había encontrado en la mañana. Cerró la gaveta. Afuera, sobre el patio de tierra roja de la finca El Palmar, el John Deere 575 estaba estacionado junto al galpón con el motor frío y los neumáticos llenos y la lona azul hecha jirones dobladas sobre el guardafango porque ya no hacía falta cubrir nada. La máquina no necesitaba que la protegieran del olvido, estaba de vuelta. Y el cielo del Tolima se cerraba lentamente sobre la cordillera con las primeras nubes grises del frente que llegaría el viernes, puntuales como siempre, sin saber ni importarles que el café ya estaba a salvo.